Revelado, la increíble decisión de la hija de la sirvienta que transformó al CEO en 24 horas, la noche en Sevilla estaba llena de luces y murmullos, pero en el corazón de Valentina, el bullicio del barrio parecía un eco lejano. ¿Qué pasaría si transformo mis sueños en realidad?, se preguntaba mientras observaba cómo la vida sucedía a su alrededor. La mezcla de colores, aromas y risas iluminaban su alma, pero cada vez que su mirada se perdía en las lujosas calles de los Alcázar, su corazón se encogía. Sabía que su lugar estaba al lado de su madre, doña Rosa, en su sencilla casa llena de amor. Sin embargo, su deseo ardía como una antorcha inapagable, ser diseñadora de moda. Pero ¿cómo podía soñar con crear piezas bellas entre costuras y retales en un mundo que parecía no tener espacio para ella? Un día, mientras revisaba restos de telas en la mansión de los Alcázar, su vida dio un giro inesperado. La hija del poderoso CEO Alejandro había desaparecido justo antes de un evento crucial. En un instante de valentía, el sopor de la rutina se rompió. «Yo puedo ayudar». Las risas y susurros incrédulos a su alrededor no lograron acallar la firmeza de su decisión. ¿De verdad? Una sirvienta ofreciendo su talento a un magnate. Pero en su corazón, Valentina sentía una conexión con cada hilo que tocaba, una promesa de que con trabajo duro, sus sueños podían materializarse. Cuando regresó a casa, la emoción burbujeaba. «Mamá, lo haré. Voy a diseñar el vestido para la gala», exclamó Valentina, con ojos chispeantes. Doña Rosa, llena de orgullo y amor, se abrazó a su hija. «Si tú lo crees, yo lo creo», respondió. Desde ese momento, las calles del barrio comenzaron a vibrar con una energía renovada. La comunidad se unió a su causa, costureras, amigos y vecinos se unieron como una orquesta afinada, todos complementando la obra maestra que Valentina estaba a punto de crear. Con cada puntada, Valentina revivía su historia, sus sacrificios y anhelos. Pero la ansiedad pronto volvió a apoderarse de ella. ¿Un vestido de una sirvienta puede impresionar a un CEO? Se cuestionaba en silencio. Las dudas la acechaban, especialmente cuando la noche de la gala se acercaba y las nubes negras comenzaron a cubrir el cielo. La lluvia se desató justo cuando se vestía para la ocasión, arrojando lágrimas de angustia sobre su rostro, pero cuando vio a Alejandro entrar al salón, el aire se volvió pesado de incertidumbre. El hombre que irradiaba poder y éxito ahora se detenía ante el vestido que Valentina había creado con amor y esperanzas. Los murmullos comenzaron a fluir. ¿Quién es ella? ¿De dónde salió ese diseño? Cada mirada participaba en la tensión, esperando la respuesta que Valentina temía. Estaba en juego más que un simple vestido, era el sueño de toda una vida. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El eco de las palabras de la comunidad resonaba en su mente. Justo en ese instante Alejandro fijó su mirada en Valentina, y algo en su expresión cambió. Ella estaba lista para enfrentarse no solo a él, sino a sus propios miedos. Con el corazón latiendo al son de sus sueños, observó cómo la noche podía dar un giro inesperado, transformando a ambos de maneras que ni siquiera podían imaginar. ¿Se atrevería a cruzar esa delgada línea entre la sirvienta y el CEO? ¿El vestido de Valentina podría realmente romper barreras? La tensión se palpaba en el aire, dejando al lector en vilo por lo que estaba por venir. La mirada de Alejandro se mantuvo fija en Valentina, como si los dos fueran los únicos en la vasta sala de gala. Ella sintió que el mundo se detenía, el murmullo de las conversaciones, el tintinear de las copas, todo se desvanecía mientras su corazón bombeaba con fuerza. La amalgama de emociones la invadió, expectación, angustia, pero también la chispa de esperanza que nunca había abandonado su interior. ¿Quién es ella?, pulsó en la atmósfera como un eco. Valentina sabía que esa simple pregunta podía abrir o cerrar puertas para su futuro. Hombres y mujeres acomodados la contemplaban, pero la única mirada que importaba era la de Alejandro. Se obligó a recordar lo que había hecho para llegar hasta aquí, horas de trabajo, sacrificios y, sobre todo, la fe de su madre y sus vecinos. El CEO avanzó un paso, su expresión difícil de descifrar. Con cada centímetro que se acercaba, Valentina sentía que el aire se llenaba de una expectativa electrizante. Se encontraba ante el hombre que en muchos sentidos simbolizaba todo lo que anhelaba alcanzar. Pero en vez de perderse en su figura imponente, recordó que el vestido era más que una creación,
era un reflejo de su lucha, de su historia, de su esencia. Cuando Alejandro finalmente se detuvo frente a ella, la sala pareció estar en un silencio perfecto. «Eres sorprendente», dijo su voz resonando por encima de los susurros. Las palabras eran simples, pero poseían un peso abrumador. Valentina sintió una mezcla de orgullo y vulnerabilidad, elogiada por alguien que hasta hacía poco pertenecía a un mundo ajeno al suyo. «Gracias», logró responder, sintiendo que su voz temblaba levemente, pero no por miedo sino por una fuerza interior que comenzaba a surgir. Momentáneamente se olvidó de su estatus, de las miradas que la observaban y del camino que la había llevado hasta allí. En ese instante Valentina decidió que era el momento de mostrar no solo su creación, sino también de revelarse a sí misma. «Te diré la verdad», continuó Alejandro capturando su atención. «No solo veo un vestido bonito. Veo determinación, historia y talento. Esto», hizo un gesto hacia el diseño deslumbrante, «es más que una prenda. Es un testimonio de tu desafío y esfuerzo». Las palabras de Alejandro atravesaron su ser, infligiendo una herida profunda que sanaba a medida que hablaba. En ese momento Valentina entendió que sus sueños no eran imposibles. La mirada de Alejandro contenía, además, una chispa de admiración que la animaba a seguir adelante. Mientras una multitud empezaba a rodearlos, Valentina se sintió impulsada a compartir más. «Este vestido no solo es para mí, es para todas las chicas que tienen miedo de soñar, que sienten que no son lo suficientemente buenas», le dijo, el fuego en sus ojos brillando con intensidad. Al pronunciar esas palabras, un curioso murmullo del público comenzó a expandirse. Alejandro sonrió, como si lo que había escuchado resonara dentro de él. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo interrumpió la atmósfera. Un grupo de personas irrumpió en la sala, y entre ellas se encontraba la persona a la que Valentina había estado esperando. Su corazón se detuvo, era la madre de Alejandro, la misma mujer que había hecho eco en sus pensamientos la noche anterior. El impacto fue como una oleada de incertidumbre. ¿Cómo reaccionarían todos ante una revelación tan inesperada? Las miradas se proyectaron entre ellos, cargadas de intriga, expectativa y un rayo de tensión que amenazaba con explotar en cualquier momento. Lo que estaba por suceder podría cambiarlo todo, no solo para Valentina, sino también para Alejandro. ¿Podría este encuentro desvelar verdades ocultas entre las familias y las aspiraciones de Valentina? ¿Estaba preparada para enfrentarse a lo que vendría? La madre de Alejandro irrumpió en la sala con una energía que congeló a todos. Su presencia, una figura conocida y respetada, generó murmullos. Con su cabello recogido en un elegante moño y un vestido que desbordaba sofisticación, se movía con la confianza de alguien que había dominado el arte de las apariciones. Pero lo que más intrigaba a Valentina no era solo su porte, sino el peso de los recuerdos que la invadieron. «Madre», dijo Alejandro, su voz un eco de sorpresa y algo más que Valentina no pudo identificar. La mujer se detuvo justo frente a ellos, su mirada atravesando la sala como una flecha, pero se suavizó al ver a su hijo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella, sus palabras resonando en un tono que transmitía más cuidado que reproche. Valentina sintió un tirón en su pecho. No sabía si la señora de la casa, con su espléndida vida, podría entender la realidad de su lucha. Pero había algo en la forma en que Alejandro la miraba que le daba un leve destello de esperanza. «Estoy conociendo a Valentina», respondió Alejandro girándose hacia ella, buscando su apoyo. Su mirada era clara, él deseaba que su madre viera lo que ella representaba, lo que ella había logrado. Valentina tragó saliva, sintiendo el peso de la mirada de la madre que en sus ojos radiaba una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Valentina», comenzó la señora con una voz profunda que resonaba. «He oído su nombre. Dicen que has sorprendido a muchos en la industria». «Solo estoy empezando», contestó Valentina, sintiendo como sus palabras eran un pequeño paso para abrir la puerta a un diálogo que tanto deseaba. «Cada puntada de este vestido ha sido un paso hacia adelante, por mí y por las que sienten que no pueden seguir soñando». La mujer la observó durante un instante que pareció eterno. Entonces, una reacción inesperada iluminó su rostro, una sonrisa. «Esa es la actitud», dijo, y por un momento Valentina sintió que el mundo se abría a posibilidades. Sin embargo, la tensión aún flotaba en la sala. Las miradas de los asistentes se disparaban entre el grupo, como si la escena estuviera en un acto crucial de una obra. Valentina podía notar sus respiraciones contenidas, las preguntas que susurraban casi inaudiblemente. Con un gesto de su mano, la señora de Alejandro desvió la atención de los murmullos y tomó el brazo de su hijo. «Vamos a hablar», dijo de manera rotunda, guiándolo hacia un rincón alejado del ruido. Para Valentina, el instante fue como un clamor,
¿qué sucederá ahora? Un mar de pensamientos la embargó. ¿Podría Alejandro defender su verdad durante su conversación? La inquietud palpitaba en su pecho. La posibilidad de perder su apoyo crecía. La madre de Alejandro era conocida por su carácter fuerte, nadie podría hacerla cambiar de opinión fácilmente. ¿Y si Alejandro no lograba inspirarle confianza en Valentina, qué pasaría con sus planos? ¿Con toda la lucha de su vida? Valentina inhaló profundamente mientras esos pensamientos se agolpaban en su mente, sintiendo el peso de la inseguridad. Pero al mismo tiempo, una chispa de determinación brotó en su interior. No iba a quedarse de brazos cruzados, iba a luchar por lo que había construido. Este es mi momento, se repitió, sintiendo que sus pies comenzaban a moverse hacia donde estaban Alejandro y su madre. ¿Qué vas a decirles?, pensó, un cosquilleo de desafío palpitando en su interior. A medida que se acercaba, su mente procesaba a 1000 por hora. Por amor a mi madre, a mis amigos no puedo retroceder. Con cada paso el murmullo de la sala se intensificó tras ella, el universo parecía haberse detenido, y Valentina entendió que no solo se trataba de un vestido o de un momento. Era su voz, su historia, todo lo que había llevado en su corazón, listo para ser compartido. Y entonces un grito dentro de ella estalló: no puedo quedarme atrás, este es mi momento de brillar. Sin embargo, justo antes de llegar a ellos, un grito resonó desde la parte trasera de la sala. Valentina, espera. Alguien la llamaba. La voz era familiar, y Valentina se detuvo, el corazón latiendo fuertemente. Todo el mundo giró para mirar. ¿Qué podría cambiar ahora? ¿Quién se atrevería a liberar la próxima tormenta en esta velada de revelaciones? Valentina se giró buscando la fuente de esa voz familiar que, en medio de la tensión palpable, resonó como un faro en la oscuridad. Sus ojos se encontraron con los de Marta, su madre, que se abría paso entre la multitud, su rostro un lienzo de inquietud y determinación. Cada paso que daba era un eco de lo que había sacrificado por el bien de su hija y la vida que habían soñado juntas. «Mamá», exclamó Valentina, sintiendo que la sorpresa le cortaba la respiración. Era inusual que Marta estuviera en un lugar como aquel, lleno de figuras prominentes y miradas inquisitivas. Valentina se sintió dividida entre su deseo de continuar el camino que había empezado y la necesidad de proteger a su madre de esta absurda situación. Marta llegó hasta ella, su voz un susurro cargado de emoción. «No debiste venir sola. No quiero que te lastimen». Las palabras, aunque cargadas de amor, calaron en el corazón de Valentina como un recordatorio de los sacrificios de su madre. «Debo hacerlo, mamá». «Esta es mi oportunidad», respondió Valentina, intentando que su decisión fuera un puente que uniera sus mundos. Pero su madre, con la sabiduría de años de lucha, la miró intensamente, como si pudiera ver más allá de las palabras, al abismo de miedo que Valentina trataba de ocultar. Todo a su alrededor había silenciado, el murmullo de la sala se desvanecía como un eco lejano. Valentina sintió que el tiempo se detenía, el mundo se reducía a esas miradas fijas y el latir acelerado de su corazón. «Valentina, escúchame, ellos no conocen tu historia. No comprenderán. Debes cuidarte», insistió Marta, su voz llena de un temor palpable, pero Valentina sintió la fuerza de su propia voz encendiéndose en su pecho. «Si no me defiendo, ¿quién lo hará? He trabajado tan duro para llegar aquí. Este vestido, todo significa mucho más que solo moda. Representa la esperanza, la lucha». Las palabras brotaron de ella como ríos desbordados, cada una era un reflejo de las noches de desvelo y los sacrificios que había hecho. Marta suspiró, la resignación abrumando su semblante. «Solo quiero lo mejor para ti», replicó, sintiéndose impotente ante la decisión de su hija. A lo lejos, la madre de Alejandro, que los observaba con el ceño fruncido, comenzó a acercarse. «¿Qué es lo que ocurre aquí?», preguntó curvando una ceja, intrigada por la dinámica que se desarrollaba entre las dos mujeres. Alejandro, quien había permanecido un paso atrás, miraba hacia su madre y luego hacia Valentina, su rostro manifestando una conexión profunda que lidiaba con la confusión y el apoyo que siempre le había ofrecido. Valentina sintió un nuevo destello de determinación. La cama de dudas era pesada, pero había algo en la mirada de Alejandro, un destello de admiración, que la empujó a seguir adelante. Era momento de hacer claro quién era, de transmitir su historia. Con un paso firme bajo la mirada de su madre y la sorpresa de los demás, se volvió hacia la sala, donde tantas personas esperaban por un pronunciamiento. La voz, aunque un poco temblorosa, se elevó. «Soy Valentina, y este vestido no es solo un diseño, mamá, hazlo por mí», susurró Marta, un último gesto de apoyo que resonaba en el aire. La sala contenía la respiración. «Yo lo hago también por todas nosotras».
Por todas las que creen que sus sueños no cuentan, continuó Valentina, sintiendo que sus palabras caían como gotas de agua en un desierto, avivando una chispa de esperanza, pero justo cuando el ambiente se llenaba de expectativa, un hombre alto y engreído apareció, interrumpiendo la revelación. ¿Es cierto lo que dicen sobre ti, Valentina? ¿De dónde crees que provienes realmente? Preguntó, su risa burlona retumbando en el silencio. Era un desafío, el universo de Valentina parece tambalearse una vez más. ¿Cómo respondería? Podría defenderse ante la amenaza de que su identidad se desmoronara nuevamente delante de todos. La presión en su pecho aumentó, y supo que debía encontrar el coraje. Este era el momento. ¿Qué tan lejos podría llegar, y a qué precio? ¿Acaso será este el final de todos mis esfuerzos? Se preguntó mirándolo directo a los ojos. Su corazón latía con fuerza. La pregunta seguía girando en su mente. ¿Realmente era este el fin o el inicio de algo completamente nuevo? Valentina sintió que sus piernas temblaban bajo el peso de la mirada burlona del hombre. No podía permitir que esa risa cruel ahogara su mensaje, no después de haber dado cada parte de sí misma para llegar hasta allí. Con cada latido, la adrenalina crecía dentro de ella. ¿Qué si lo soy? ¿Qué pasa si fui criada en un lugar modesto?, sostuvo Valentina, su voz ahora firme. Eso no define quién soy. Esta lucha, lo que traigo aquí hoy, es más poderoso que cualquier etiqueta que quieran ponerme. La sala se sintió más pequeña, como si todos los ojos estuvieran fijándose en ella, esperando ver cómo se desmoronaba. Valentina sintió un escalofrío que le atravesó la columna, pero, en lugar de asustarse, se dejó envolver por la emoción cruda de aquel momento. Soy hija de una sirvienta, pero eso no me hace menos que ustedes. Esos sacrificios me han forjado. Sus palabras resonaban, desafiando el escepticismo que colgaba en el aire. Un murmullo comenzó a crecer entre los asistentes, una ola de reconocimiento que comenzaba a hervir de las profundidades del desprecio. Si creen que su mundo es más grande que el mío, se equivocan, añadió Valentina, sintiendo como la calidez de sus palabras tejía un vínculo sólido con los presentes. Los sueños nacen de aspiraciones, no de orígenes. Cada palabra parecía arder con la llama de su verdad, y un coraje desgarrador lo acompañaba. A medida que sus ojos se encontraron con los de Marta, Valentina vio las lágrimas en el rostro de su madre. Marta asintió lentamente como si en cada gesto le estuviera diciendo que estaba orgullosa. Era un impulso poderoso que encendía cada emoción reprimida que había sentido durante toda su vida. El hombre que había interrumpido se quedó en silencio, un gesto de incredulidad pintado en su rostro. ¿Te crees alguna especie de heroína? Esto no es una película de Hollywood, intentó desestabilizarla, pero Valentina ya no escuchaba las palabras que caían en vacío. Esto es real. Yo soy real, replicó Valentina, su voz resonando con una fuerza que parecía expandirse por toda la sala. Y todos aquí tienen una historia, un camino. Compartan sus verdades. Era un desafío lanzado a todos, un llamado a la conexión y a la solidaridad que se había olvidado en el marco de la superficialidad. El efecto fue inmediato. Uno a uno los murmullos comenzaron a elevarse, historias de luchas, de triunfos escondidos detrás de etiquetas y prejuicios comenzaron a surgir en el aire. Cada voz era como un eco que iba alimentando su valentía. A veces, continuó Valentina, sintiendo la energía colectiva, las cadenas que nos atan vienen de nosotros mismos. De la idea de que somos menos que otros. Entre la multitud, vio a Alejandro casi al final de su línea de visión. Su sonrisa era un refugio, un lugar donde siempre había encontrado valentía. Pero entre la multitud, lágrimas y sonrisas fluían. La sala, que un momento antes era un campo de batalla emocional, se transformó en un santuario de autenticidad y revelación. El hombre, incapaz de encontrar una respuesta acertada, retrocedió un paso. Valentina lo miró, una chispa de triunfo parpadeando en su interior. Su corazón latía con fuerza y una atmósfera de camaradería la rodeaba. Sin embargo, no podía perder de vista que aún había más en juego que su propia lucha. Sabía que debía ser el ejemplo, la voz que desafiara a los que escupen veneno. Pero mientras la multitud giraba, sintió la inminencia de otra sombra acercándose, más oscura que la anterior. Una figura familiar, con un semblante grave, atravesó el mar de gente. Era su tío José, quien había decidido acudir, a pesar de las advertencias de su madre. Su mirada era un torbellino de emociones, y Valentina comprendió que la tormenta no había terminado. Valentina, comenzó José, su voz robusta temblando al pasar, necesitas saber la verdad sobre tu pasado. Es hora de que enfrentes lo que has intentado dejar atrás. La sala se congeló.
Valentina sintió que la luz del mundo exterior se desvanecía, mientras una nueva ola de incertidumbres la envolvía. ¿Qué verdad escondía su familia? Sus ojos se abrieron como platos ante la revelación inminente que podría cambiarlo todo. Su historia, el hilo maestro que había tejido con tanto esfuerzo, estaba a punto de ser desnudado. ¿Qué podía ser más devastador que enfrentar su propia identidad? La tensión era palpable y Valentina, con la boca seca y el corazón a 1000 por hora, se preguntó si podría realmente soportarlo. ¿Cómo manejaría el peso de la verdad que su tío estaba a punto de revelar? Sus pasos resonaban a medida que la sala estaba a un paso de cambiar para siempre. El silencio fue aplastante. Valentina se sintió como si estuviera flotando en un abismo oscuro, mientras todos los ojos en la sala se volvían hacia ella y su tío. La atmósfera, antes llena de esperanza y autenticidad, se tornó densa con la promesa de una revelación inquietante. ¿Qué es lo que no sé? Valentina preguntó, su voz temblorosa pero decidida. La duda se apoderó de su mente, pero la presencia de su madre a un lado, su amor y apoyo incondicional, le dio el valor que necesitaba para enfrentar lo desconocido. Hay cosas que nunca te hemos contado, cosas sobre tu madre y sobre nuestra familia, dijo José, tragándose las palabras como si estas fueran espinas afiladas. Es tiempo de que sepas, y es mejor que lo sepas ahora, mientras estás fuerte. Lo que te digo podría cambiar todo lo que creías saber. Las palabras golpearon a Valentina como un frío chorro de agua. Sabía que su pasado había sido moldado por la lucha y el sacrificio, pero esa lucha ahora parecía tener más capas, más complejidades de las que había imaginado. Se forzó a respirar, sintiendo el aire pesado en sus pulmones. Todo lo que he vivido es una mentira, murmuró, apenas audible. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si el pasado se hubiera elevado de su tumba para enfrentarla. No, Valentina. No es una mentira. Todo lo que has vivido es real. Pero hay verdades que nunca pudimos compartir contigo por miedo a lo que pudieras sentir, explicó su tío, su mirada sincera pero llena de tristeza. Tu madre era más que una sirvienta. Valentina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Se giró hacia Marta, quien temblaba, pero no por miedo. Había una fortaleza silenciosa en su mirada, como si también estuviera lista para enfrentar lo que venía. Lo que tu tío está tratando de decir es que tu historia es más compleja de lo que te hemos contado. Tu madre es una sobreviviente, Valentina. Hay secretos que hemos mantenido para protegerte, agregó Marta, su voz llena de amor. Hasta ahora creímos que era lo mejor. Valentina necesitaba asimilar aquellas palabras. ¿Qué secretos podrían haberla llevado a ser quien era hoy? Las miradas de todos a su alrededor se sentían tanto como un respaldo como un desafío. Cada uno esperando a que Valentina decidiera si iba a abrir la puerta a un pasado que podría ser doloroso. Debo saberlo, dijo finalmente Valentina, su voz firme. No puedo avanzar si estos secretos permanecen entre nosotros. Quiero conocer mi verdad, aunque duela. El murmuro de la multitud creció, un eco de apoyo que resonaba por la sala. José le lanzó una mirada aprobatoria, mientras su madre afirmaba suavemente su mano. La sala parecía estar viva con la energía de sus palabras, como si cada latido reflejara la unidad de todos sus habitantes. Entonces escúchame, comenzó José, antes de que el murmullo se hiciera más fuerte, como un trueno lejano, interrumpiéndolo. Una figura conocida, pero inesperada, apareció en la entrada como un espectro del pasado. Era Pablo, el antiguo compañero de su madre, quien se había alejado de sus vidas muchos años atrás. Marta. No deberías estar aquí, lo que estás a punto de revelar es demasiado peligroso, gritó Pablo, sus ojos llenos de pánico. La sala se volvió completamente hacia él, el peso de la revelación suspendido como un hilo tenso en el aire. ¿Qué es tan peligroso? ¿Qué sabes tú que nosotros no? Cuestionó Valentina, sintiendo como el aire se volvía a estremecer a su alrededor. Pablo inclinó la cabeza, su rostro palideció a medida que comprendió dónde estaba y cómo ese momento había llegado a su inevitable clímax. Solo que el pasado nunca se queda en el pasado, Valentina. Y lo que está por venir podría cambiar tu vida para siempre. El corazón de Valentina se detuvo un instante. ¿Qué otra verdad inminente estaba dispuesta a desnudarse ante ella? Con cada palabra, la tormenta dentro de ella se estaba intensificando, y sabía que las respuestas estaban al borde de salir, desgarrando toda la vida que conocía. Se sintió atrapada entre lo que había sido y lo que estaba por venir, con el futuro amenazante acechando en la penumbra. El momento estaba tan cargado que cada suspiro era como un medio de vida. Pero mientras la verdad se acercaba, Valentina se preguntó si realmente estaba lista para desatar la tormenta del pasado.
Podría darle una patada a las dudas y abrir la puerta sin miedo. ¿Y qué podría pasar si lo hiciera? La sala se mantuvo expectante. La revelación estaba a un paso, una línea borrosa entre el ayer y el mañana. Pero Valentina sabía que al final, su vida jamás sería la misma. El aire se cargó de tensión, como si cada persona en la sala pudiera sentir el latido acelerado del corazón de Valentina. La mirada de Pablo atravesaba la multitud, buscando conectar con alguien, mientras el murmuro de preocupación se deslizaba entre los asistentes. Sin embargo, el único rostro que Valentina captó fue el de su madre, Marta, que la observaba con ternura, llena de un amor que no pedía explicaciones, aunque su propio pasado estuviera a punto de ser desenmascarado. ¿Qué quieres decir con que el pasado nunca se queda en el pasado?, insistió Valentina, sus palabras cargadas de desafío. Si hay algo que debo saber, dímelo ahora. Pablo vaciló, como si dudar de su propia urgencia. Es más complicado de lo que piensas. Tu madre no solo ha luchado por salir adelante, también ha enfrentado fantasmas que estaban destinados a atraparla. Yo también he sido parte de esa historia, y no sé si es justo que te lo revele a ti. Se detuvo, tragando el miedo que acechaba en su garganta. Es justo, afirmó Marta, dando un paso hacia adelante. Valentina merece la verdad. Si hemos mantenido secretos es porque creíamos que la protegeríamos. Pero en este momento es ella quien tiene el derecho a decidir. Valentina sintió que su madre le abría un pasaje hacia un mundo oculto por años, un laberinto del que había estado excluida. Las palabras de Pablo eran como piezas de un rompecabezas que comenzaban a encajar, aunque en su interior percibía un eco de advertencia. Quiero saber, repitió Valentina, su voz más fuerte como un mantra. La sala entera contuvo la respiración, y de repente pareció que el tiempo se detuvo. Está bien, concedió Pablo. Lo que debo contarte involucra a tu madre y a su familia. Ellos no eran lo que parecían. Tu madre fue parte de un legado que pesaba más que cualquier secreto en este mundo. La expresión de Marta se tornó tensa. Valentina la miró intentando descifrar entre la preocupación y el orgullo. Mamá, ¿qué significa eso? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo de perderte, Valentina. Lo que está atado a mi pasado podría amenazarte, explicó su madre, la voz quebrándose por el peso de la revelación. Pablo prosiguió. Tu madre había tenido que renunciar a un nombre que era más grande de lo que los demás creen. Su familia era reconocida, poderosa. Pero entonces vino la traición y las decisiones que la llevaron a esta vida. Soportó mucho, Valentina. Su batalla no fue solo por sobrevivir, fue por elegir una nueva identidad. Las palabras pulsaban en la mente de Valentina como un eco sonoro. Cada sílaba abierta trazaba caminos a lugares que nunca había imaginado. ¿Una nueva identidad? ¿Qué significa eso para mí y quién soy yo en todo esto? Pablo se detuvo un instante buscando las palabras. Significa que eres parte de una historia más grande, una que puede darte las respuestas sobre tu presente y guiarte a tu futuro. Pero también significa que podría ser un blanco para aquellos que desearían mantener esos secretos enterrados. Las imágenes llenaron la mente de Valentina mientras buscaba respuestas en los rostros alrededor de ella. ¿Acaso era valiente o una tonta al querer seguir adelante con esta revelación? La mirada de su madre le dio un empujón emocional, y Valentina se sintió lista para enfrentar lo que venía. Si me amenazan, querré saber por qué y cómo defenderme, declaró con fuego en sus ojos, sintiendo la influencia del legado familiar tomando cuerpo en su corazón. En ese momento comprendió que ya no había retorno. La vida que conocía se disolvía, reemplazada por una nueva, llena de posibilidades y peligros. Los murmullos comenzaron a resonar en la sala, ahora llenos de inquietud y anticipación. Valentina miró a Pablo, el hombre que había traído este vendaval a su vida. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo enfrento lo que viene? Pablo se acercó, la seriedad en su mirada era palpable. Lo primero, Valentina, es escuchar bien. Porque cuando el pasado se arrastra hacia ti, lo único que puedes hacer es estar lista para luchar por tú. ¿Verdad? Un retumbante golpe resonó en la puerta, como un mal presagio. Todos se giraron, y un nuevo escalofrío recorrió a Valentina. ¿Quién vendría ahora a alterar su mundo al borde del abismo? Las miradas se intensificaron, y una inquietante ansiedad llenó el aire. La revelación estaba en la puerta, y Valentina se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Valentina respiró hondo, sintiendo como el aire se volvía denso y pesado. El sonido del golpe en la puerta reverberaba en su mente, como un tambor que marcaba el comienzo de una batalla interna. Sabía que las revelaciones recién iniciadas no eran más que una frágil superficie, y detrás de ella, una tormenta estaba a punto de desatarse.
¿Quién está ahí?, preguntó Pablo, su voz firme pero un tanto temblorosa. La sala se llenó de una expectativa palpable, como en un teatro donde todos aguardan la llegada del protagonista. El golpe resonó nuevamente, esta vez más fuerte, casi como un desafío al silencio expectante que había envuelto a todos. Valentina miró a su madre, buscando alguna respuesta en su rostro. Marta parecía contenida, como si en su interior se librara una guerra de emociones. Finalmente la voz de Pablo rompió el tenso silencio. Voy a abrir. Con cada paso que daba hacia la puerta, Valentina sentía que su corazón latía más rápido. Era como si cada latido le gritara que su vida nunca volvería a ser la misma. Cuando Pablo abrió la puerta, una figura familiar apareció allí, causando que el aire se escapara de los pulmones de Valentina. Miguel, exclamó Valentina. Era su hermano, quien había estado distante y ausente desde que su madre había decidido mudarse y comenzar de nuevo. Él estaba visiblemente agitado y su expresión era de preocupación. Necesitamos hablar. La sala se llenó de murmullos instantáneos, cada mirada conectando los puntos en un rompecabezas que apenas comenzaba a revelarse. Perdón por interrumpir, pero esto es importante. He estado escuchando cosas de un tiempo a esta parte y no podemos quedarnos callados, dijo Miguel, pronunciando cada palabra con un tono de urgencia temerosa. Miguel, ven, vamos adentro, invitó Marta, abriendo espacio para que su hijo se uniera a ellos. La expresión de ella denotaba tanto alivio por verlo como inquietud por lo que podría seguir. Valentina sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que los hermanos se habían distanciado, y ahora sentía como si todos los lazos que pensaba rotos volvían a unirse, pero a la vez, un frío recorrido le decía que la verdad que Miguel traía no sería fácil de escuchar. ¿De qué estás hablando?, preguntó Valentina mientras todos regresaban al interior. Su voz estaba cargada de ansiedad. Miguel tomó una respiración profunda, y sus ojos se encontraron con los de Pablo antes de enfocarse en su hermana. No puedo explicarlo todo aquí, pero hay personas que están buscando a mamá, y es serio. Han preguntado por ella en lugares que no deberían. Necesitamos hacer algo antes de que sea demasiado tarde, dijo Miguel, mientras la realidad se asentaba sobre Valentina como un frío abrumador. El ambiente se tornó tenso, cada uno procesando sus palabras. Valentina sintió que su estómago se retorcía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me dijeron antes?, cuestionó, levantando la voz, sintiendo como la ira empezaba a colmarle. No lo entendía bien hasta ahora. No creía que fuera verdad, pero después de ver lo que pasó. Escuché cosas que me hicieron cuestionar todo lo que conocía. Este legado del que hablaba Pablo es más que un secreto, es una marca que no se puede borrar y está conectada con personas peligrosas, insistió Miguel. La sombra de lo desconocido cernía sobre ellos, como un manto oscuro que se cerraba. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda, la valentía que había sentido al enfrentar su pasado comenzaba a desvanecerse ante la inminencia del peligro. Todo lo que había estado dispuesta a enfrentar adquiría un nuevo significado. Se dio cuenta de que la verdad podía ser un arma de doble filo. ¿Y qué proponen ahora? ¿Huir?, preguntó Valentina, sintiendo que cada palabra que decía era un paso más hacia la incertidumbre. Necesitamos enfrentarlos, respondió Pablo de inmediato con una determinación que la sorprendió. Es momento de que Valentina sepa lo que realmente implica su legado. Y de lo que está en juego. Cada parpadeo de Valentina era un pequeño paso hacia un abismo eran decidido. La verdad no solo la liberaría, era una roca en la que se sustentaría. Pero estaría preparada para lo que la rodeaba. Mientras la habitación se llenaba de miradas intensas y el aire se tornaba tenso, Valentina se preguntó si estaba dispuesta a descubrir hasta dónde la llevarían estos secretos. ¿Podría realmente enfrentar la oscuridad que acechaba en su historia familiar? Un nuevo golpe resonó en la puerta, esta vez más intenso. La mirada de todos se fijó en ella, esperando. Era un momento donde deberías decidir. ¿Podría Valentina darse la oportunidad de abrazar su verdad, sin importar las sombras que trajera consigo? El nuevo golpe resonó como un eco ominoso en la habitación. Valentina sintió que su corazón se detuvo por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. ¿Quién más podría ser?, se preguntó, aterrorizada ante la idea de más sorpresas que debían ser enfrentadas. Marta, con un gesto de firmeza que no parecía corresponderse con la ansiedad interna que sentía, se acercó a la puerta. Quiero que tú hables esta vez, Valentina, le dijo mientras le lanzaba una mirada que tenía tanto temor como determinación. Valentina hizo una mueca de incredulidad. Ella no estaba lista. ¿Por qué yo?, murmuró, aunque lo cierto es que en su interior sabía que no había otra opción. Era su historia, su legado. La idea de enfrentarse a su propia verdad la llenaba de nervios, como un mar en tormenta.
Pero junto con el miedo, una chispa de valentía comenzó a surgir. Había mucho más en juego que solo su propia vida. Voy a abrir, dijo Marta con una voz que sonaba más decidida que antes. Valentina la observó sintiendo que la defensiva ya no era suficiente. Digirió aire y lo dejó ir con un suspiro hondo. Al abrir la puerta, el ambiente pareció colisionar con un aire electrizante. Del umbral emergió un hombre que hizo que el corazón de Valentina se detuviera. Él era el hombre misterioso del pasado de su madre, el que tantas veces había escuchado mencionar sin entender del todo. Era un rostro que se había convertido en una leyenda familiar. Ricardo, exclamó Marta, perdida entre la sorpresa y la tensión. La mirada del hombre era intensa, oscura, y hacia su madre tenían ecos de amor y desdén a la vez. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Valentina sintió la necesidad de protegerla, y a la vez, una curiosidad insaciable por las ramificaciones de este encuentro. Vine porque necesitamos hablar, Marta. La situación es más grave de lo que creías. No podemos seguir ignorando lo que está ocurriendo, dijo Ricardo, su voz resonando con una urgencia que hacía vibrar la habitación. Miguel, que había permanecido callado hasta entonces, se cruzó de brazos visiblemente escéptico. ¿Y ahora tú también? Después de tanto tiempo, ¿cuál es el motivo de tu regreso? Ricardo desenfocó su mirada entre Marta y Miguel, y entonces se centró en Valentina. Tú eres la clave en todo esto. Si realmente decides enfrentarte a tu legado, tendrás que saber de dónde proviene tu fuerza, y a quién te enfrentas. Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, una combinación de angustia y desafío. ¿Qué es lo que tengo que saber? Estoy aquí, solo díganme de una vez, exigió, su voz temblando ligeramente, pero llena de determinación. Mamá no es quien dice ser, y hay personas peligrosas que podrían llegar hasta aquí si no actuamos a tiempo. Este legado puede traerte tanto poder como problemas, y solo tú decides cómo utilizarlo, contestó Ricardo, una chispa en sus ojos. Las palabras de Ricardo colisionaron contra Valentina como una ola furiosa, barriendo cualquier ilusión de tranquilidad que le quedaba. Se sentía tranquila, pero a la vez acontecía en su mente un aluvión de pensamientos y sentimientos que la dejaban tambaleándose. ¿Podría realmente enfrentar este legado que la desbordaba tanto? Con la cabeza llena de dudas, Valentina miró a su madre. Marta estaba a punto de desmoronarse, y Valentina sabía que no podía dejar que todo su mundo se viniera abajo una vez más. Por un momento el silencio abrumador llenó la habitación, lleno de oportunidades, secretos y decisiones que tomar. Finalmente Valentina respiró hondo, sintiendo que su respuesta estaba a punto de liberar no solo a ella, sino también a su madre y a su hermano. Voy a enfrentar la verdad. Necesito saber de qué se trata mi legado, dijo Valentina con voz resuelta. El tono de la conversación cambió al instante. Cada mirada se dirigió a ella, como si se hubiera encendido una luz en la oscuridad. Pero justo cuando se sentía comedida en su decisión, un fuerte golpe sonó de nuevo, esta vez acompañando una voz que se hizo eco. En la casa, Valentina. Abre la puerta. Venimos por ti. El rostro de Valentina palideció. Nunca pensó que el momento que había estado esperando podía convertirse en el inicio de la mayor pesadilla de su vida. La decisión estaba hecha, pero el futuro era más incierto que nunca. ¿Afrontaría los peligros que la acechaban o seguiría caminos que otros dictaban? Un estremecimiento recorrió su cuerpo mientras su mirada se perdía hacia la puerta, preguntándose si el mundo que conocía había llegado a su fin. El estruendo de la puerta reverberó por toda la sala, cada golpe sonaba como un eco de su vida convenciéndola de que estaba a punto de cambiar para siempre. Valentina sintió un nudo en el estómago y por un instante se planteó, ¿podré enfrentarlo todo? La voz resonante del desconocido más allá del umbral era un recordatorio de que las sombras de su pasado no la dejarían en paz. A su lado, Marta apretó su mano con fuerza, como si estuviera transmitiéndole un poco de su propia valentía. Siempre estaré contigo, hija, murmuró, y eso llenó a Valentina de una energía renovada. En ese momento la determinación salió a flote, más fuerte que cualquier temor. Con pasos firmes como si estuviera atravesando el fuego, se dirigió hacia la puerta, sintiendo los ojos de todos sobre ella, cada corazón latiendo en síncrono con el suyo. Voy a abrir, declaró, y al hacerlo, se preparó para enfrentar cualquier cosa que viniera en su dirección. Con un giro de la manija, la puerta se abrió de par en par. Frente a ella estaban dos figuras imponentes, hombres de carácter serio, con una confianza que emanaba peligro. Valentina tragó saliva y se mantuvo firme, sintiéndose vulnerable, pero también poderosa. Estamos aquí por ti, dijo uno de ellos, su tono resonando con una mezcla de urgencia y determinación. Lo que está en juego es más grande de lo que piensas.
Tu madre ha estado oculta por razones serias. No te dejaré intimidar, interrumpió Valentina, alzando la voz con una valentía que la tomó por sorpresa. Soy la hija de Doña Rosa y estoy lista para enfrentar mi legado. No voy a retroceder. Marta se unió junto a ella, su presencia añadiendo fuerza a la declaración. Cualquier verdad que nos lleve hacia adelante es bienvenida. No me esconderé más, afirmó, demostrando que la unión era su mayor arma. Los hombres intercambiaron miradas, y Valentina pudo ver una chispa de respeto en sus rostros. Bien, eso es lo que necesitamos. Venimos a ayudarte a desentrañar la conspiración que amenaza a tu madre, explicó el más alto, acercándose un paso. La habitación parecía contener la respiración, a la espera de la revelación que podría sacudir sus vidas. A medida que crecemos, descubrimos que no somos solo una narrativa, somos parte de una historia que nos construye, continuó. Y esa historia incluye enemigos que arruinarían vidas enteras si no actúan a tiempo. Valentina lo miró, sintiendo la presión de su historia en sus hombros, pero al mismo tiempo, un nuevo propósito floreció dentro de ella. No solo soy Valentina. Soy la hija de una mujer valiente, declaró. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Con esa pregunta, la conversación se encaminaría hacia el desenlace que todos necesitaban. El hombre comenzó a explicar los detalles sobre una organización secreta dispuesta a retaliar contra su madre por revelar secretos que nunca debieron ver la luz. Y Valentina, en ese instante, comprendió que su lucha no solo era personal, era una guerra generacional por la verdad y la dignidad. Debemos trabajar juntos y usar la plataforma que ya tienes para exponer lo que les propusieron a todos los que dependen de nosotros, decía uno de los hombres, mientras Valentina asentía, dispuesta a asumir el protagonismo que siempre se le había escapado. La comunidad que alguna vez había apoyado su deseo de soñar se convertiría en su apoyo otra vez. La galería de mujeres y hombres que había visto en la gala, ahora eran aliados en esta nueva lucha por la verdad. Ella no estaría sola. Los ecos de su madre, sus amigos y su comunidad resonando en su corazón guiaban sus pasos. Pero antes debes ser completamente honesta sobre quién eres. Los medios, la comunidad, todos necesitan verte. Esto es parte de tu legado también. Tienes que reivindicarlo, le dijo uno de los hombres. En ese momento Valentina supo que no solo contaba su historia, sino la historia de tantas mujeres que habían tenido que luchar. Lo haré. Abriré el camino, y juntos ejecutaremos esto. Nadie detendrá la voz de aquellos que están listos para reclamar su lugar, afirmó con claridad resplandeciente. Mientras cada uno de ellos se preparaba para la batalla que se avecinaba, Valentina sintió que su corazón latía con fuerza y su alma se iluminaba. Ya no era la sirvienta soñadora, era una mujer dispuesta a luchar, con eco de esperanza y autenticidad en cada palabra. La noche que parecía prometedora con su vestido ahora era el escenario donde todos juntos cambiarían el curso del destino. Soy Valentina, nacida de sueños y luchas, y estoy aquí para quedarme. Y así, mientras se unían en una misión transformadora, todos supieron que este era solo el principio. No más sombras, solo luz. Este era su momento. No olvides suscribirte ahora. Este es el momento perfecto para mostrarnos tu apoyo. Deja un like para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre este final que ha dejado huella. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.